Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, y por supuesto, un poco de drama, pero del bueno, del que nos encanta comentar y analizar. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente sobre cómo Kerem salió en defensa de Hande y la reacción de ella al famoso incidente del vestido. Prepárense porque la historia es buena y tiene algunos giros inesperados. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos encanta hablar sobre el mundo de las celebridades, analizar noticias, chismes y todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Así que si son fans de las telenovelas turcas, de las noticias de Hollywood o simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa con sus celebridades favoritas, este es el lugar perfecto. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encantaría tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, vamos directo al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, y sigue siendo, un tema de conversación constante. Primero porque trabajaron juntos en la exitosa serie Love is in the Air, y esa química traspasó la pantalla. Luego porque durante un tiempo fueron pareja en la vida real, y sus seguidores, como nosotros, vivíamos cada momento de su relación con entusiasmo. Finalmente porque aunque ya no están juntos, el cariño y el respeto que se tienen es palpable, y eso es algo que siempre nos da material para comentar. Pero, ¿qué pasó exactamente con el vestido? Bueno, para ponerlos en contexto, Hande Erçel es una de las actrices más elegantes y populares de Turquía. Su estilo es impecable, siempre luce radiante en eventos públicos y alfombras rojas. Su capacidad para cautivar con su presencia y su elección de vestuario la han convertido en un ícono de la moda turca, inspirando a miles de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, a veces los outfits pueden jugar malas pasadas. Hubo una ocasión en la que Hande en un evento importante sufrió un pequeño percance con su vestido. No vamos a entrar en detalles explícitos, pero digamos que hubo un pequeño accidente, de esos que pueden generar incomodidad y por supuesto, muchos titulares. El incidente, aunque menor en su esencia, ocurrió durante una gala importante, un evento repleto de flashes, cámaras y la atenta mirada de la prensa y del público. Hande, como era de esperar, lucía deslumbrante. Su elección de vestuario, aunque sofisticada y elegante, fue la que eventualmente la puso en el ojo del huracán. El diseño, un vestido de alta costura que resaltaba su figura y acentuaba su belleza natural, no previó el percance que estaba por suceder. Un movimiento inoportuno, un pequeño tirón o simplemente la naturaleza del tejido, fueron suficientes para desencadenar el incidente. La reacción de los medios, como era de esperarse, no se hizo esperar. Fotografías del incidente circularon rápidamente por Internet, y los comentarios, tanto positivos como negativos, inundaron las redes sociales. Algunos medios optaron por la prudencia y el respeto, enfocándose en la elegancia de Hande y restando importancia al percance. Otros, en cambio, no dudaron en aprovechar la situación para generar controversia, utilizando titulares sensacionalistas y alimentando la curiosidad morbosa del público. La viralización de las imágenes fue casi instantánea, generando un debate sobre los límites del periodismo de espectáculos y la invasión a la privacidad. Pero, ¿qué hizo Kerem Bürsin ante esta situación? Ahí es donde se pone interesante. Kerem, al enterarse de lo sucedido, no dudó en salir en defensa de Hande. Usó sus plataformas sociales para defenderla, y también habló con varios medios de comunicación. Sus declaraciones fueron claras, concisas y muy respetuosas. Destacó la profesionalidad y la elegancia de Hande, minimizó el incidente y, sobre todo, condenó la forma en que algunos medios y personas estaban tratando el tema. Para Kerem, el incidente era algo menor, un simple percance que no debía opacar la trayectoria de Hande ni su belleza. En resumen, Kerem demostró ser un verdadero caballero. Es importante destacar que Kerem y Hande, a pesar de haber terminado su relación, mantienen una amistad cordial y respetuosa. Es algo que ya hemos mencionado, y que realmente es de admirar en el mundo del espectáculo. El hecho de que Kerem reaccionara de esta manera demuestra que el cariño entre ellos es genuino y que se preocupan mutuamente, más allá de cualquier tipo de relación sentimental. El gesto de Kerem fue un acto de valentía y de lealtad. En un mundo donde las relaciones sentimentales suelen ser efímeras y donde la competitividad es feroz, la actitud de Kerem fue un ejemplo de madurez y de
Espeto. Al defender a Ande no solo la protegía de la crítica injusta, sino que también reafirmaba su compromiso con los valores que siempre ha defendido, la empatía, la solidaridad y el respeto hacia las mujeres. La reacción de Ande ante la defensa de Kerem fue igualmente impactante. ¿Cómo reaccionó Ande al incidente del vestido y además a la defensa de Kerem? Pues con clase como es habitual en ella. Ande agradeció públicamente el apoyo de Kerem y también restó importancia al incidente. Mostró una actitud positiva y resiliente, demostrando que es una persona fuerte y segura de sí misma. En lugar de sentirse avergonzada o molesta, Ande simplemente asumió el incidente con naturalidad y, por supuesto, siguió adelante con su agenda profesional. La respuesta de Ande no solo fue una muestra de gratitud hacia Kerem, sino también una declaración de independencia y de confianza en sí misma. Al restar importancia al incidente y al enfocarse en su trabajo, Ande demostró que no estaba dispuesta a dejar que un pequeño contratiempo afectara su carrera ni su imagen. Su actitud fue un ejemplo para muchas mujeres que, día a día, se enfrentan a la presión de los medios y a los juicios de la sociedad. Es importante mencionar que Ande es una persona muy reservada con su vida personal. Prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del ojo público, y siempre ha intentado mantener una imagen de profesionalismo y elegancia. Ante la controversia, Ande demostró ser una persona madura y sabia, capaz de manejar situaciones difíciles con gracia y elegancia. Su respuesta fue un claro mensaje a sus críticos: no se dejaría influenciar por los rumores ni por los comentarios malintencionados. Lo que más me llamó la atención es cómo ambos, Kerem y Ande, manejaron la situación, no solo el incidente en sí, sino también la atención mediática. Demostraron ser personas maduras, profesionales, y con una gran inteligencia emocional. La capacidad de ambos para mantener la calma, la compostura y la dignidad frente a una situación inesperada es un claro reflejo de su carácter y de la educación que han recibido. Ahora vamos a analizar un poco las posibles razones detrás de la defensa de Kerem y la reacción de Ande. ¿Por qué Kerem decidió salir en su defensa? Bueno, probablemente porque siente un profundo respeto y cariño por Ande, y no quería que fuera juzgada o criticada injustamente. También es posible que sintiera la necesidad de protegerla, como un gesto de caballerosidad y de amistad. La defensa de Kerem no solo fue un acto de amistad, sino también una declaración de principios. En un mundo donde la imagen pública es fundamental, Kerem demostró que la lealtad y el respeto son valores más importantes que cualquier otra consideración. Su gesto fue un ejemplo de cómo los hombres pueden apoyar a las mujeres, sin importar el tipo de relación que exista entre ellos. En cuanto a Ande, su reacción positiva y agradecida podría ser atribuida a varios factores. Primero, agradeció el gesto de Kerem, lo que demuestra que valora su amistad. Segundo, y creo que es importante porque entiende que a pesar de los rumores y las especulaciones, ella y Kerem siempre han tenido una relación de respeto y aprecio mutuo. Y por último, y tal vez lo más importante, Ande demostró que no le importa lo que digan los demás. Ella es una persona segura de sí misma y sabe cómo manejar las situaciones difíciles. La reacción de Ande fue un claro ejemplo de resiliencia y de fortaleza emocional. En lugar de victimizarse o de esconderse, Ande decidió afrontar la situación con valentía y con una sonrisa. Su actitud fue una lección de vida para todos aquellos que en algún momento se han sentido vulnerables ante la crítica o ante la adversidad. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel nos demuestra que la amistad y el respeto pueden perdurar más allá de las relaciones románticas. También nos enseña la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, especialmente en un mundo tan mediático como el de las celebridades. Y por supuesto, nos deja claro que incluso en los momentos más inesperados, la clase y la elegancia siempre triunfan. Esta situación en particular puso de manifiesto la madurez y la profesionalidad de ambos actores. Kerem, al defender a Ande, demostró ser un hombre de principios, capaz de anteponer la amistad y el respeto a cualquier otra consideración. Ande, por su parte, al reaccionar con gratitud y elegancia, demostró ser una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de manejar cualquier situación con gracia y dignidad. La forma en que Kerem y Ande han manejado la situación ha sido un ejemplo para la industria del entretenimiento y para la sociedad en general. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura sentimental y que es posible afrontar las adversidades con madurez y con elegancia. Este episodio, en definitiva, nos recuerda que detrás de la imagen
pública de las celebridades, hay seres humanos con sentimientos, con emociones y con la necesidad de ser respetados y valorados. Kerem y Hande con su actitud, han logrado humanizar la figura del famoso, mostrándonos que, más allá de los reflectores y de las cámaras, existe la posibilidad de construir relaciones significativas, basadas en la amistad, el respeto y el apoyo mutuo. La lección que nos dejan Kerem y Hande es clara: la verdadera belleza reside en la forma en que tratamos a los demás y en la manera en que afrontamos los desafíos que nos presenta la vida. Su historia nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos y a valorar las relaciones que construimos a lo largo del camino. Así que, para resumir, Kerem Bürsin defendió a Hande Erçel tras el incidente del vestido, y Hande reaccionó con gratitud y elegancia. Una muestra de amistad, respeto y madurez por parte de ambos. Esta situación, lejos de ser un escándalo, se convirtió en una lección de vida y en un ejemplo de cómo se deben manejar las relaciones personales y profesionales en el ojo público. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que Kerem hizo bien en defender a Hande? ¿Cómo les pareció la reacción de Hande? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa mucho conocer sus opiniones y perspectivas. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.